extenso que se denomina termometría clínica, ¿sí? Termometría clínica. ¿Qué es la termometría clínica? Desde ya es un capítulo de la semiología que tiene por objeto el estudio de la temperatura del cuerpo, la cual se puede alterar en el curso de múltiples procesos patológicos. El comportamiento de la temperatura, no solamente de forma fisiológica, sino también patológica, ¿sí? Es prácticamente el motivo de estudio de este capítulo que se llama termometría clínica. Primeramente, les voy a mostrar un instrumento que se llama termómetro, que muchos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, que en la parte práctica yo alguna vez les había mencionado, ¿no? Se van a comprar un termómetro, ahí está mi termómetro, y un termómetro de mercurio. No les pido yo nada digital, porque lo digital es para las mamás, amas de casa que no saben leer, ¿no? Ustedes son médicos, aparte se supone que este termómetro es mucho más exacto que el mismo termómetro digital. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes del termómetro? Vamos a recordar un poquito. Antes me voy a poner inverso. Yo siempre me quedo con todo el material acá, porque solo yo ocupo esto. Bueno, ¿cuáles son las partes del termómetro? ¿Sí? Nosotros vamos a poder observar en el termómetro las siguientes partes. Una pequeña parte, ¿sí? La parte más delgadita, que se denomina bulbo del termómetro, que es prácticamente un depósito de un metal de mercurio. Antes déjenme contarles un poquito. Resulta que el termómetro fue un instrumento creado hace muchos años por Galileo. Probablemente ustedes ya hayan escuchado hablar de este personaje en física, en matemáticas, ¿no? Fue un tipo muy amplio en su mente, en su visión. Y resulta de que se dio cuenta de que el mercurio, este metal, tenía la propiedad de dilatarse, de expandirse con el calor. ¿Listo? Se aprovechó de esta propiedad del mercurio para empezar a cuantificar la temperatura. Primeramente hizo experimentos con el medio ambiente, lo llevaba de lugares a otros lugares y veía que la temperatura del medio ambiente variaba, oscilaba durante el día, durante la noche. Imagínense el estudio que ha hecho este señor. Incluso tenía que llegar a invierno, a verano, para ver cómo se iba modificando la temperatura. ¿Ya? Luego, posteriormente, la empezó a aplicar al ser humano y veía que la temperatura también tenía ciertos comportamientos, ¿sí? Sobre todo cuando se encontraba en procesos patológicos. Llegó a determinar la fiebre, ¿sí? Los procesos patológicos como la fiebre, en los cuales obviamente había una cierta alteración de la temperatura. Bueno, inicialmente desde ya el termómetro no tenía estas características, era mucho más grande, todo ello, me olvidó colocarles una imagen, pero bueno. En la actualidad este es el instrumento que nosotros tenemos, ¿sí? Donde ustedes van a poder observar un pequeño depósito de mercurio, ¿sí? Que tiene generalmente el color plateado, que se denomina bulbo del termómetro. Luego van a poder observar, ¿sí? El tallo del termómetro, ¿no? Que es toda esta parte. Y dentro del tallo hay una pequeña columna de mercurio que es semejante a un tubo capilar, ¿sí? A un tubo capilar. Una columna de mercurio que prácticamente hace una conexión con el depósito de mercurio y permite que el mercurio se expanda cuando es sometida a temperaturas elevadas, ¿no? El tallo del termómetro tiene la forma prismática, es decir, si yo hago un corte a este nivel, ustedes van a observar que tiene la forma triangular. A ver, voy a tratar, no tengo otra forma, no. Voy a tratar de dibujar para que ustedes me entiendan. Y tiene la forma prismática, o sea, si yo hago un corte, ¿sí? Yo hago un corte a este nivel, resulta que yo voy a observar que tiene la forma de un prisma,
el termómetro. Tiene 3 caras, ¿listo? La cara posterior, que yo se las voy a mostrar en este momento, la cara posterior, ¿sí? Es la que normalmente está pintada o contrastada, no sé si le están logrando poder observar, pero es la que generalmente está pintada o contrastada de un color amarillo o de color blanco, ¿sí? Esa es la cara posterior. En realidad, en nuestro prisma llegaría a ser esta, la base del termómetro o del tallo del termómetro. La cara superior, una de las caras que representa esta graduación milimétrica, va a estar milimétricamente graduado y en la cara inferior va a estar numéricamente graduado desde 35 hasta 42 grados centígrados. Algunos otros termómetros, chicos, resulta que en una de las caras ya está graduado numéricamente, milimétricamente y numéricamente, pero aquí utilizan grados centígrados y en la otra cara están los grados Fahrenheit, ¿no? Los grados Fahrenheit. Voy a ver si el mío es así. No es así, es simplemente tal como está la imagen, pero algunos termómetros ya tienen esa disposición, o sea que ya, debido a que la globalización, ustedes saben que, por ejemplo, los anglosajones, ¿sí? Son los que utilizan más esta nomenclatura de los grados Fahrenheit. En cambio, nosotros medimos la temperatura en grados centígrados, ¿no? Y ellos utilizan los grados Fahrenheit. Bueno, entonces, existen termómetros así. Aquí están grados centígrados y abajo están los grados Fahrenheit. Y ambos están milimétricamente graduados. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, obviamente, el termómetro, en el termómetro ustedes van a ver que existen ciertas variaciones entre el termómetro oral, por ejemplo, y el rectal. En el rectal, este es mucho más circunferencial, el bulbo más cortita y más redondita, ¿no? Obviamente, debido al área que tiene que ingresar. Bueno, ¿dónde vamos a tomar la temperatura? La temperatura se puede tomar, ¿sí? Lo ideal, chicos, es tomar en los orificios naturales. ¿Cuáles son los orificios naturales? El recto, la boca y la región vaginal. ¿Sí? Se dice que las cavidades naturales, ¿sí? Son los que van a expresar la temperatura exacta del individuo. Sin embargo, por cuestiones lógicas de bioseguridad, nosotros a veces no utilizamos las cavidades. No la utilizamos. ¿Por qué? Se supone que cada paciente en un hospital debería tener su termómetro, pero la realidad es otra. Resulta de que hay un termómetro para todo un hospital en muchas circunstancias, por esa misma situación y para evitar el contagio. Pese a que digamos, no, pero yo lo voy a desinfectar. Remojarlo en alcohol durante 2 segundos no implica una buena desinfección. Entonces, es mejor, ¿sí? Obviamente, para evitar transmisión de enfermedades, evitar utilizar la boca a menos que el termómetro sea de uso exclusivo de ese paciente. ¿Sí? La rectal es una de las temperaturas más utilizadas, sobre todo en paciente pediátrico. En el paciente pediátrico es lo ideal utilizar, ¿sí? La vía rectal. Y esta es la técnica correcta. Fíjense ustedes cómo se debe desplazar las extremidades con una de las manos y con la otra prácticamente tomar la temperatura de esta manera. ¿Para qué? Para evitar que cualquier movimiento brusco prácticamente pueda provocar alguna lesión en la región rectal del paciente pediátrico. El vaginal también se utiliza, sobre todo en algunos procesos de fertilización. Ustedes saben, en tratamientos de esterilidad, muchas veces y tratamientos para fecundación, se utiliza la temperatura vaginal, pero normalmente de rutina no lo hacemos, solamente para este tipo de procedimientos. También podemos utilizar el conducto auditivo, que también es considerado como una cavidad natural, pero se recomienda utilizar equipos especiales para evitar lesiones de la membrana timpánica. Podemos utilizar la región axilar,
el pliegue inguinal, ¿sí? El pliegue inguinal, o sea, a nivel de la ingle, se puede también utilizar la temperatura, ¿sí? En la región axilar, chicos, es recomendable tomar en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, si se trata de un paciente adulto, ¿sí? Hay que verificar de que el termómetro, el bulbo, haga contacto directo con la piel del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces esta área está muy poblada de vellosidad, que puede interferir el control de la temperatura, o puede ser que el paciente se encuentre demasiado emaciado, caquético, flaquito, para que ustedes me entiendan. Y en realidad la cavidad llega a ser una cavidad axilar, ¿no? Es un hueco. Y lamentablemente el termómetro queda ahí bailando y al medio y no hace contacto con la piel. Y jamás vamos a controlar una temperatura normal. Entonces, tomando en cuenta esas recomendaciones, nosotros podemos elegir el lugar donde vamos a controlar la temperatura. Ahora, pregunta antes de pasar a los tipos semiológicos de la temperatura. ¿Cuánto tiempo debe permanecer el termómetro, ¿sí?, en el lugar de la temperatura, ¿sí?, donde he elegido? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuánto tiempo? Estoy hablando de un termómetro de mercurio, ¿no? No estoy hablando del digital. Alguien una vez le dije, ¿cuánto tiempo debe permanecer el termómetro hasta que suene la alarma? Son de idea ustedes, ¿no? Pero no, estoy hablando de instrumentos médicos. A ver, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debe permanecer el termómetro de mercurio en el lugar donde he elegido controlar la temperatura? ¿Qué dice Cristian? Cristian, tiene hijos usted, ¿no? Siempre lo veo con un bebecito en su perfil. A ver, cuénteme. Como papá, yo creo que usted ya ha controlado la temperatura de su bebé. ¿3 minutos, doctora? 3 minutos. ¿Es papá, Cristian? No, soltero nomás. Es mi Pero sobrino papá. el que está en... Mi Ah, son tus sobrino. sobrinos. Yo Sí. ya te hacía papá yo a vos, mira. Ya. A ver, Eva, ¿qué dice? ¿Está viva Eva? Hola, doctora. Estás viva. Dime, ¿cuántos minutos voy a dejar mi termómetro? ¿Yo me escucho? Sí, ¿1 minuto? muy poco tiempo, 1 minuto, Eva. ¿Ya? Nos vamos a quedar con la sugerencia de Cristian. El tiempo que debe permanecer el termómetro son de 3 a 5 minutos. ¿Listo? De 3 a 5 minutos. Y antes de retirar el termómetro, yo tengo que verificar, una cosa que no les he enseñado bien, ¿no? Antes, ¿sí? Para tomar la temperatura, lo primero que tengo que hacer es sostener el termómetro entre, haciendo que la parte que está pintada, la cara posterior del termómetro, se encuentre hacia atrás. O sea que yo voy a agarrar como si fuera una pinza el termómetro, de esta manera, de la cara superior y la cara inferior. Y la cara que está pintadita va a quedar libre hacia atrás. Tengo que realizar pequeños movimientos, ¿sí?, para localizar dónde está la barra de mercurio. ¿Listo? Para tomar la temperatura, la barrita de mercurio tiene que estar por debajo de 35 grados centígrados. Si no está por debajo, voy a sostener bien fuerte mi termómetro y le voy a dar sacudidas, teniendo cuidado de no golpearlo, de no soltarlo como el chavo del 8 ahí, ¿sí? Voy a darle sacudidas para que baje la columna de mercurio por debajo de 35 grados centígrados. Y voy a colocar en el lugar que yo he elegido controlar la temperatura. Voy a dejar que permanezca. Supongamos que esta es la axila. Y he decidido colocarlo ahí y listo. ¿Sí? Durante el lapso de 5 a 3 minutos. Pero antes de retirar, por favor, ustedes le van a dar una pequeña vista, un pequeño vistazo
para que ustedes verifiquen que la columna no se sigue movilizando, no sigue aumentando. Y en 30 segundos no se modifica, ustedes retiran y realizan la lectura. Tienen que volver a leer. ¿Listo? Pero si ustedes ven que se modifica, que está aumentando, que sigue subiendo la temperatura, la tienen que dejar otro minuto más. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación que ustedes tienen que tomar en cuenta. Bueno, ahora, vamos a hablar de cuántos son los parámetros normales de la temperatura. En forma muy general, quiero mencionarles que no voy a tomar en cuenta ni edad, ni sexo, ni decir está embarazada, no está embarazada en el caso de las mujeres. En forma general, se considera como una temperatura adecuada desde 36 a 37 grados centígrados. Otros dicen, hasta 37.2 se considera como parámetro normal. Igual, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Obviamente ya se va a denominar patológico cuando se encuentre por debajo de 36 o por encima de 37.2. ¿Listo? Y vamos a hablar de algunos tipos semiológicos que podemos encontrar. Se llama hipotermia. Hipotermia. ¿Sí? Cuando la temperatura es inferior a 35 grados centígrados. Pero ojo, la temperatura rectal. Esa es la más importante. Porque la temperatura axilar, la oral, podría estar influenciada por el medio ambiente. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esta imagen, de esta película? Pobrecitos, ¿no? Así que yo pienso en hipotermia y pienso en el Titanic, honestamente. ¿Ya? Se denomina hipotermia ligera cuando la temperatura oscila entre 28 y 34 grados centígrados. Hipotermia profunda cuando está entre 17 y 28 grados centígrados. Y hipotermia muy profunda cuando es inferior a 17 grados centígrados. Muchas veces jóvenes, incluso en algunos procedimientos médicos, como por ejemplo trasplantes de corazón, trasplantes renales, ¿sí? Se requiere que el ambiente se encuentre a una temperatura inferior a 17 grados centígrados. Imagínense, hace frío. A mí me dicen, doctora, tiene que entrar a una cirugía, ¿qué es un trasplante? Y yo, ay no, tengo que entrar abrigada o ponerme una malla térmica porque tiemblas allá adentro. Ya hace frío, ¿no? Entonces, aparte que son prolongadas las cirugías. Entonces, muy complicado. Ya hay que tomar en cuenta. Se denomina distermia. Ojo, ya hablamos, ¿qué es hipotermia? Cuando la temperatura es inferior a 35 grados, pero la temperatura rectal. Se llama distermia, dis significa alteración de la temperatura, cuando el aumento de la temperatura corporal es superior a 38 grados centígrados, pero no obedece a una causa orgánica o infecciosa. Es puramente funcional. Cuando la temperatura se va a elevar, sin no ser patológico, cuando hacen ejercicio físico, por ejemplo, ¿sí o no? Hacemos ejercicio físico, correteamos, aparte de que está haciendo calor, a ver, contrólense la temperatura y se van a dar cuenta que la temperatura corporal se ha elevado. Es mucho más frecuente, sobre todo, sin necesidad de hacer ejercicio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahorita que está haciendo tanta calor, ¿sí? Me gustaría que alguna vez se controlen la temperatura. Sin estar enfermos, yo les apuesto que la temperatura se eleva. Pero es mucho más frecuente que se eleve mucho más en aquellos pacientes denominados lábiles vegetativos. Esos pacientitos que son gorditos, obesos, o los flaquitos extremadamente delgados o con anorexia. A mí me ha tocado varias veces estar en actos, en lugares donde están haciendo un acto, no sé, un curso, por ejemplo, un curso de actualización, me acuerdo en el colegio médico, y resulta de que al lado mío tenía un colega que era gordito, pero con obesidad mórbida.
¿no? No había aire acondicionado, o si había, no alcanzaba por la cantidad de gente que había, ¿no? Todo el mundo chorreando, yo igual acalorada, chorreaba de sudor. Cuando me fijo a mi compañero, él estaba bañadito en sudor. O sea, él estaba más que nosotros, fatigado y todo eso, debido a que es considerado como lábil vegetativo por su condición de obesidad. ¿Listo? Estos pacientes que tienen trastornos del metabolismo hidroelectrolítico y del carbono igual. Entonces, hay que considerar en ese tipo de pacientes dispermia cuando la temperatura se eleva, pero no tiene una causa infecciosa. Eso se llama dispermia. Se denomina febrícula, cuando la fiebre es moderada. ¿Sí o no? Dice, no es fiebre, está un poquito calientito. Tiene una febrícula, ¿sí? Una febrícula. Cuando la temperatura está entre los 37 y inferior a los 38 grados centígrados. Generalmente, este tipo de febrículas de comportamiento de la temperatura es un signo de enfermedades de evolución crónica, como por ejemplo la tuberculosis, el cáncer. Estos pacientes presentan febrículas. Ustedes no van a ver que un paciente con tuberculosis les diga, tengo fiebres muy elevadas, no, pues no, me pongo un poco calientito en la noche. ¿Sí? Eso es la característica de las enfermedades crónicas. ¿Sí? ¿Qué es hipertermia? Se denomina hipertermia cuando la temperatura, si tiene un aumento súbito superior a los 41 grados centígrados, ¿sí? Puede acompañarse de rigidez muscular, pueden empezar a presentar fasciculaciones. No sé si alguna vez han visto esos niños o esas personas que cuando tienen fiebre empiezan a parpadear los ojos, se les empieza a mover los cachetitos porque empiezan a presentar fasciculaciones que sobre todo se inician a nivel de los músculos maceteros. Tienen taquicardia, tienen hipotensión, polipnea, ¿sí? Y paradójicamente, chicos, suele pasar la hipertermia en aquellos pacientes que tienen antecedente de haber tomado, por ejemplo, un antipirético, aspirina, el ácido acetilsalicílico o cualquier antipirético. No sé si les ha pasado alguna vez. Alguna vez yo he escuchado bastante, que por ejemplo vienen a la consulta y dicen, doctora, ¿sabe qué? Anoche parece que tenía un poquito de fiebre, estaba resfriado, me he tomado un antigripal. Ojo que el antigripal en su composición tiene un antipirético, algo para la fiebre. Puede ser paracetamol o puede tener ácido acetilsalicílico, ¿no? Me ha hecho sudar, creo que mi temperatura ha subido más, pero ha bajado. ¿Se han dado cuenta de eso? Incluso las enfermeras dicen, cuando van a colocar dipirona, que es muy frecuente el uso del metamizol o la dipirona para bajar la fiebre, dice, ese paciente de la cama 8 está con fiebre, doctora. ¿Cuánto? 38,5. Ya, vaya a administrarle su dipirona. La enfermera va, le dice, señor, le voy a poner esta ampollita para la temperatura. Usted va a sentir más calor todavía, va a sentir que la temperatura sube, pero después va a mejorar, se va a tranquilizar. ¿Qué le ha advertido la enfermera? Que va a tener una hipertermia, que la temperatura va a subir más todavía de lo que está, pero después va a bajar. Y eso es por una disociación, una irregularidad que se suele pasar a nivel del sistema termorregulador de la temperatura en el hipotálamo. Y eso probablemente ustedes ya lo están viendo en fisiopatología. Seguramente en fisiopatología han hablado de la temperatura y me han hablado del sistema termorregulador de la temperatura a nivel del hipotálamo. Entonces, suele intervenir a ese nivel. ¿Listo? ¿Cuándo voy a decir que es fiebre? Cuando existe un aumento de la temperatura corporal por encima de sus parámetros normales, ojo que aquí puede ser tranquilamente 38 grados centígrados, un poquito más, puede ser 39, 40, 41, pero aquí se denomina fiebre porque la causa es infecciosa. ¿Sí? Aquí puedo decir tranquilamente, mi paciente tiene fiebre
porque está con una salmonelosis, con una diarrea, una intoxicación alimentaria, una infección urinaria. Cuando hay una causa infecciosa, ahí se denomina fiebre. Generalmente la fiebre, ya eso a todos nos consta, que la fiebre no aparece solito, viene acompañada de signos y de síntomas, ¿sí o no? Se acompaña de taquicardia, a nivel del aparato circulatorio puede presentar taquicardia, hipotensión arterial. En los niños puede aparecer soplos cardíacos sistólicos. A nivel del aparato respiratorio, el paciente va a presentar polipnea. ¿Qué significa polipnea? Va a empezar a respirar rápido y profundo. ¿Sí? A nivel del sistema digestivo, la lengua se torna saburral blanca, anorexia, no quiere comer, tiene una sensación de plenitud gástrica, se siente que hubiera comido, que está lleno. Sobre todo los niños, ¿no quieres comer? No, no quieren comer. ¿Por qué? Porque obviamente tienen esa sensación de plenitud gástrica y tienen sed excesiva debido a que la fiebre los deshidrata. Otros signos o síntomas, la cefalea, que puede llegar a acompañar, un abatimiento general, la excitabilidad general, convulsiones, ¿sí? Incluso delirios. Delirios significa que en los niños es muy frecuente, no empiezan a hablar hasta con Bob Esponja, a mí me ha tocado verlos hablar. ¿No? ¿Con quién estás hablando? Es con Bob Esponja, un niño que deliraba por fiebre. Y los niños incluso pueden llegar a convulsionar con fiebre. ¿Sí? Hablando de la fiebre, chicos, hablando solamente de la fiebre, les comento que la fiebre, ¿sí?, puede tener tipos de fiebre. Hay un tipo de fiebre que se llama fiebre continua. La fiebre continua es la que se caracteriza, esto es un cuadro térmico, fíjense ustedes. Estas columnas son los que marcan, por decir, días, por decir, hoy es 8 de noviembre, 9 de noviembre, 10 de, así, ¿no? 8, 9, sí, son días. Y aquí son los grados centígrados que presentó ese día el paciente. 36 hasta 37, que se considera como un parámetro normal, ¿sí? Ya de 37 a 38 ya febrículo, y por encima de 38 ya consideramos fiebre. ¿Sí? Ahí está, 40, 42 grados centígrados. Se llama fiebre continua, cuando las oscilaciones diarias de la temperatura, sea máxima o mínima, no llegan, ¿sí?, a 1 grado centígrado. Fíjense cómo va, ¿sí?, alterándose la temperatura, pero no sube ni baja más de 1 grado centígrado, pero en ningún momento llega a parámetros normales. El paciente todo el tiempo presenta fiebre, fíjense, todo el tiempo aquí está probablemente con 38.8, 38.5, 38.9, 38.7, y todo el tiempo, ¿sí?, las oscilaciones son inferiores a 1 grado centígrado, ¿sí?, pero en ningún momento llega a parámetros de normalidad. Por eso se llama fiebre continua. Se presenta en pacientes que tienen neumonía, neumocócica, fiebre tifoidea, pero no tratada. No tratada significa que no le hemos dado ningún tratamiento. En el momento que ustedes le den un paracetamol a este paciente, se va a alterar este cuadro térmico. ¿Listo? Entonces, este es el comportamiento de algún tipo de patología y se denomina fiebre continua. Otro tipo de fiebre es la fiebre remitente. La fiebre remitente se caracteriza, fíjense acá, porque las oscilaciones diarias, ¿sí?, son mayores a 1 grado centígrado. No es como hace rato, pequeñitas, chiquititas. No, aquí el comportamiento es mucho más grave. Pero nuevamente, en ningún momento alcanza estados de normalidad. ¿Sí? No alcanza para estados de normalidad, todo el tiempo está con fiebre, pero aunque su comportamiento es mayor, superior a 1 grado centígrado. Ojo que aquí yo ya tengo que pensar de una patología mucho más grave. Aquí ya no es neumonía, solamente es bronconeumonía. En las supuraciones o en los abscesos hepáticos renales
abscesos glúteos. Existe este comportamiento de la temperatura. Se llama fiebre remitente. Otro tipo de fiebre es la fiebre intermitente. Intermitente significa porque en algún momento, seguro, este paciente va a volver a parámetros normales. ¿Sí? Hay un sinónimo que tienen que aprender, que me olvidé comentarles al principio. Se llama pirexia. Voy a anotar acá. A ver, ¿dónde? Aquí. ¿Sí? Perdón, pitrexia, he dicho pirexia. Pirexia es igual a fiebre. ¿Sí? Pirexia es igual a fiebre. ¿Sí? Cuando yo digo está en un estado de pirexia, digo que está en un estado de fiebre. ¿Se dan cuenta? Pero cuando yo digo está en un estado de apirexia, recordemos que el prefijo a significa sin fiebre. ¿Listo? Tomen en cuenta esa nomenclatura. Bueno, ojo que hay algunas cosas que lamentablemente no están en el libro. Imagínense, no me alcanzaría la vida para seguir escribiendo. Bueno, aparte ya no tendría sentido, ¿no? Ya no daría clases. Lean el libro, les dijera. Así que, bueno. La fiebre intermitente, ¿sí? La fiebre intermitente es aquel tipo de fiebre que en algún momento llega a estados de apirexia, o sea, estados de normalidad, ¿ya? Y la fiebre intermitente se clasifica en intermitente cotidiana, terciana, cuartana y quintana. Vamos a empezar por la fiebre intermitente cotidiana. ¿Sí? La fiebre intermitente cotidiana, voy a hacer aquí otro, se caracteriza, ¿sí? Porque el paciente presenta accesos febriles todos los días. Esta es la cotidiana. ¿Sí? Cotidiana. El paciente presenta accesos febriles todos los días aproximadamente a la misma hora. ¿Sí? ¿Qué tipo de patología se caracteriza por presentar fiebre a la misma hora todos los días? El paludismo, chicos, el paludismo. Para nosotros es muy importante detectar. Yo les comento que varias veces nos han chocado con este paciente. Pensábamos que se trataba de una neumonía y resulta que pese al súper antibiótico que le habíamos puesto, el paciente seguía presentando fiebre todos los días a la misma hora. No, dijimos, ojo que no somos reloj, ¿no? Tampoco a las 4:05 en punto, no. 4:30, 4:20 presentaba fiebre. No, dijimos, este paciente tiene fiebre intermitente cotidiana. Puede ser paludismo. Le vamos a pedir una prueba. ¿Qué se llama esa prueba? Gota gruesa. Y la gota gruesa se hace cuando el paciente está con fiebre. O sea, que pedimos gota gruesa al laboratorio y el laboratorio estaba desde las 3 de la tarde sentado ahí esperando que el paciente haga fiebre para sacarle la sangre. Porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, esta es la fiebre cotidiana. ¿Listo? Ahora, ay no, vamos a cerrar esto. ¿Cuál es la fiebre intermitente terciana? Perdón, chicos, a ver, esto quiero borrar. Voy a borrar acá. Voy a hacer mi resumen al finalizar acá. Parece que ya se va a acabar nuestro tiempo, ¿ya? Termino este tema y terminamos todo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la fiebre intermitente terciana? La fiebre intermitente terciana es cuando el paciente presenta fiebre día por medio. ¿Qué significa? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Sí? ¿En qué tipo de patología nosotros vamos a observar eso? En la fiebre terciana, ¿sí? O en el paludismo terciano.
Ojo que la fiebre intermitente cotidiana es producida, que produce el paludismo, ¿sí? Es producida por el Plasmodium falciparum.